de regreso en la mañana y con nuestro segmento Grandes Hábitos tenemos una invitada especial. Ella es Estela Brojanigo, es escritora y nos acompaña el día de hoy para presentarnos su libro basado en fantasía juvenil. Buenos días y bienvenida a En la Mañana, Estela. Qué gusto que estés con nosotros. Buenos días, un placer estar aquí. De verdad, muchas gracias por la oportunidad y bueno, de poder presentarles un poco sobre mis libros de fantasía. Bueno, un viaje hacia Eric, de verdad que un nombre bastante interesante. Ya van 2 libros que has escrito acerca pues de este tema, un viaje hacia Eric. Pero háblanos un poco de qué se trata este libro y qué es Eric. ¿Dónde queda Eric? Bueno, interesante pregunta, la verdad. Un viaje hacia Eric es un mundo mágico, es un mundo que inventé. La verdad, después de leer muchos libros de fantasía, decidí encontrar mi propia historia y hacerla a mi forma, ¿no? Algo distinto, algo diferente. Erk es un mundo con 5 reinos, entre los cuales, bueno, hay razas distintas. He creado todo un mundo muy diferente. Y bueno, la historia trata sobre una chica que vive con su tío cuando él desaparece de forma misteriosa. Y él hace lo que cualquiera de nosotros haríamos, que es ir a buscarlo. Y llega a Erk bajo circunstancias inesperadas que no voy a comentar porque el libro tiene mucha magia y mucho misterio y ahí está el gancho. Claro. Y bueno, esta chica se aventura a encontrar a su tío, su única familia, llega a Erk, se consigue cosas muy distintas porque imagínate llegar a un mundo no solo diferente, sino un mundo con magia y estás completamente sola. ¿En quién confiarías? Y aquí conoce a unos personajes muy interesantes y se embarca en esta aventura de tratar de encontrar al tío, pero sobre todo tratar de encontrarse a sí mismo porque es muy difícil descubrirse. Así que esto es un poco un resumen de cómo empieza esta mágica historia y llena de mucho misterio. Eso sin spoilers, porque obviamente hay que mantener ese interés, Estela, en todo lo que se refiere a eso. Yo te consultaba detrás de cámaras, ¿no? Incursionar en el mundo de la fantasía, en el mundo de la ficción. En estas épocas me imagino que ha sido un reto bastante gozador. Cuéntanos ese proceso de escritora, precisamente, para llegar al punto, no solo de compartir este libro, ya también vemos que ya tienes 2 libros, estabas hablando del tercero. Cuéntanos ese proceso como escritora. Bueno, no es fácil, la verdad, no es imposible, pero tampoco es fácil. Creo que cuando tienes pasión por algo, las cosas fluyen de una forma más espontánea y creo que esa es la magia en la historia. A veces creemos que debemos crear algo extraordinario y no se trata sobre crear una historia única y diferente, sino también de crear algo mágico, algo que conecte con el lector. Muchos adolescentes me escriben maravilladas con el libro, que incluso lloran con lo que les sucede a los personajes, porque mi libro está más enfocado, es para todo público, pero más enfocado en un público juvenil. Y la verdad me inspira mucho ver cómo las chicas viven a través de los personajes, sueñan a través de ellos, sienten mucho a través de cada uno de estos personajes porque son muy distintos y creo que conectan con todos. Y en este proceso de escritura creo que no es fácil, no es sencillo, pero va mucho con lo que a uno le apasiona. En mi caso me apasiona mucho el romance y lo que es la fantasía. Y bueno, por eso enfoqué mi libro en este género. Antes de iniciar la entrevista, te preguntaba desde cuándo comenzaste en este mundo de la escritura. Me comentabas que desde pandemia, ¿qué fue lo que te inspiró? ¿Qué te hizo decidirte, sabes qué, voy a ponerme a escribir un libro acerca de este tema? Bueno, siempre decía que no tenía tiempo. A veces uno tiene un sueño allí guardado y uno dice, más adelante, después lo hago, ahorita no tengo el tiempo. Y en pandemia me vi encerrada en casa durante bastante tiempo y decidí empezar a escribir. Y me di cuenta que cuando estaba escribiendo un libro de un género común, por ejemplo, el romance, era muy limitado. Estaba muy encajada en ese estereotipo de libros. Y dije, ¿y si lo hago de fantasía? Porque el límite es el cielo. Y eso fue lo que hice. Creé un mundo distinto, con razas distintas. Y creo que eso fue mucho lo que me inspiró a hacer algo distinto en base a no tener límites en el momento de escribir. Y creo que muchas personas me han escrito también, ¿cómo puedo escribir mi libro? ¿Cómo hago de pasar de la página en blanco a tener algo ya construido? Y creo que es eso, ¿no? Entender que el propio límite eres tú mismo y cuando tienes la oportunidad de hacerlo, puedes crear algo maravilloso. ¿Cómo llegas a ese punto, Estela, tomando en cuenta que ya hay otros comentarios de personas que están interesadas también en escribir, pero tú lo hiciste en medio de la pandemia? ¿Cómo llegas utilizaste algún tipo de técnica? ¿Te has preparado para eso? ¿O simplemente pues es algo nato, un talento nato pues que te nació, que decidiste, sabes que voy a escribir y a ver qué es lo que ocurre? Creo que es un poco de ambos. Creo que cuando empezamos un proyecto nuevo debemos prepararnos y debemos estudiar.
pero también creo que hay un balance entre el talento, ¿no? Y muchas personas nacen con ese talento nato y otras no. Yo creo que tengo un poco, soy una persona muy creativa, pero también me preparé porque un libro es más allá de rellenar páginas, es saber cómo maquetarlo, es saber cómo construir una historia, cómo construir un personaje. Y es muy difícil. Oye, y escuchando eso, Estela, muy importante, yo creo que también fue fundamental para ti estar leyendo todo el tiempo. Si tú pudieras darnos así, digamos, a quién le podrías deber como esa inspiración al momento de leer, o sea, ¿cuál es tu mayor inspiración al momento de llegar a estas historias? Bueno, diste en un punto clave y creo que cuando aprendemos sobre algo nuevo debemos educarnos en base a esa actividad específicamente. En mi caso, yo leo mucho de todo, pero yo escribo fantasía, entonces yo debo de aprender de cómo esas personas que hicieron fantasía, cuál es la forma correcta de hacerlo. Entonces, si me preguntas mis escritores favoritos, bueno, obviamente J.K. Rowling. Oh, bueno, Ella claro. me inspiró muchísimo, es una historia increíble. Me gusta mucho porque los libros de ahora creo que están enfocados en un público ¿cómo decirlo? Juvenil, Sí, adolescente, pero más romance, un poco subido de tono. Ah, ok. Y se olvidan Ok. un poquito de la esencia del libro, que uno debe vivir más allá de eso, es Claro. qué viven los personajes, cómo se emocionan, cómo sueñan. Es inspirar al lector. Entiendo eso y viendo ese contexto, Estela, hablándolo en propiedad, porque hoy por hoy hablar de fantasía, hablar de imaginación y eso, muchos recurren a redes sociales. Y si tu público es juvenil, ¿cómo tú lidias precisamente escribiendo un libro en este tema en torno a la juventud cuando hay otras maneras de entretener a la juventud? Y ¿cómo convives con esa realidad actual tan digital? Sí, es complicado. La verdad es que muchos padres, sobre todo en las ferias del libro, yo ya he participado en 3 ferias del libro, muchos padres se me acercan y me dicen, quiero que mi hijo lea tu libro, no solo porque se ve interesante, porque quiero sacarlo de las pantallas. Y es algo muy difícil que pasa últimamente. Prendes el celular y te consume el tiempo de una forma increíble, no te das ni cuenta. Y creo que un libro que más allá de enseñarte, un libro que te inspire, ayuda muchísimo con eso. Entonces los padres están muy preocupados de cómo sacan a sus hijos de las pantallas y creo que enseñándoles el hábito de la lectura, creo que es la mejor clave para eso. Igual Bueno, va a estar son disponible para plataformas digitales, ¿no? Sí, por supuesto, pero mira, si supieras que mi público en Panamá siempre le gusta leer En físico. En físico, Esa es la sí. mejor manera de leer. Todavía esa es la mejor manera, esa esa es la mejor costumbre manera. de poder tocar esas páginas, de sentirte de verdad que estás compenetrado con esa historia. Estela, además de un viaje hacia Air, tienes también Sectram, El despertar del caos. ¿Dónde están estos libros? De verdad que pues, se nos hace cortito el tiempo, nos encantaría hablar también a profundidad del otro, pero son 2 libros muy interesantes, ambos pues basados en esta fantasía juvenil y mucha gente pues se pregunta, ¿dónde puedo encontrar ambos libros? Por supuesto. Bueno, es una saga de fantasía, este es el primero, Sectram es el segundo libro. Lo pueden conseguir en las librerías a nivel nacional, también directamente a través de mis redes sociales, mundo.entrelíneas, allí publico mucho contenido de libros y también en TikTok doy muchos tips a esas personas que quieren escribir libros, así que pueden contactarme directamente a mí para conseguirlo, si lo quieren autografiado. Y si no, por supuesto en todas las librerías, sobre todo en Rivasmith, Hombre de la Mancha, Mr. Books. Y seguramente en la Feria del Libro 2025 te vamos a estar viendo, Por Estela. supuesto. Nosotros estuvimos muy pendientes de toda la actividad en esto y de verdad, como te decía, también detrás de cámaras, qué bueno que también haya no solamente los géneros que pues obviamente muy acostumbrados, sino que también haya posibilidades, en este caso, bueno, un viaje a hacer. La recomendación en el Entre Hábitos, de verdad, Estela, y para ti, para todos, muchos éxitos también para todo el equipo que está detrás. También si tienes la oportunidad de mandarle ese saludo Claro que a sí. quienes te han hecho posible este trabajo, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, mi familia, mis amigos, a todos mis colegas que son una inspiración para mí. Así que agradezco mucho la oportunidad de estar aquí y bueno, los invito a todos a no solo leer Un viaje hacia ERC, sino a leer en general, porque es un hábito muy saludable. Bueno, y te preguntaba si va a ser una trilogía, puede que sea una saga, así es que ahí adelantándoles también a todos los fanáticos de Estela Brojanigo, escritora. Gracias por acompañarnos hoy en la mañana y mucho éxito. Gracias. Éxitos y grandes hábitos de aquí en adelante.